Hola y bienvenidos a Estuviendo, un podcast dedicado al ámbito escolar y la educación. Quien os habla, Manuel García. Hoy, si nos estáis viendo a través de YouTube o a través de Instagram, pues como veis tengo una colaboradora nueva, una invitada, que ella es Irina Casablanca. ¿Qué tal, Irina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ella es dietista, nutricionista especializada en infantil y también en el trastorno de la conducta alimentaria. Cuéntanos un poco, Irina, ¿qué es eso de trastorno de la conducta alimentaria? Bueno, pues yo aparte de verdad que trabajo la parte de nutrición infantil, nutrición pediátrica y luego por otra parte pues los trastornos de la conducta alimentaria son estos trastornos, por ejemplo la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, que son trastornos realmente psicológicos pero que tienen también un componente nutricional porque al final esa parte psicológica como que se relaciona mucho con la forma de alimentarse en estas personas y son personas que, bueno, que tienen problemas con esa relación con la comida y bueno, necesidad obsesiva de adelgazar en muchos casos, necesidad de perder peso, de mejorar un poco la imagen corporal y demás, que llega a ese punto de obsesión. Entonces, pues bueno, normalmente se da sobre todo en adolescentes y bueno, es una de las partes a las que me dedico en la parte clínica, la parte de consulta, es una de las partes junto con la educación alimentaria en niños y adolescentes con otras patologías o simplemente familias que quieren mejorar su alimentación, la de la familia. Pues yo creo que es un tema que interesa bastante también aprender sobre él. Bueno, pues la verdad que es un tema bastante interesante. Lo que pasa es que no creo que, como nos pongamos a hablar de eso ahora, ¿no, Irina? Seguramente pues dará para mucho, ¿no? Ujú. Bueno, si alguna familia está interesada en algún tema nutricional o en este en concreto que ya está hablando, pues se pueden poner en contacto a través de la cuenta de Instagram Estuviendo o a través del correo estuviendo@gmail.com y trataremos aquellos temas que os sean de interés, ¿no? Pero vamos al tema que nos compete hoy, que yo creo que con el comienzo de curso viene muy bien, y es que vamos a hablar un poco sobre qué tipos de alimentos se deben llevar nuestros peques al recreo. Así que ilústranos un poco sobre eso. Vale, bueno, cuento un poquillo. En general creo que es un tema interesante, sobre todo porque en general la alimentación en los niños en España, en el mundo entero, pero en España que es donde estamos, es verdad que en la mayoría de las ocasiones deja mucho que desear y en las meriendas del recreo, en las meriendas en general de por las tardes y demás, son como esos momentos en los que es muy fácil caer en ciertos alimentos como bollería, como batidos industriales, zumos industriales y demás. Y al final, sin darnos cuenta, los niños están consumiendo una cantidad de grasas perjudiciales, de azúcar, de alimentos realmente que no le están aportando nutricionalmente nada, eh, bastante importante. Y de ahí, pues muchos de los problemas que nos encontramos de salud en los niños hoy en día, de sobrepeso, obesidad, enfermedades que estaban súper relacionadas con la edad adulta y sin embargo cada vez aparecen más en los niños, como diabetes tipo 2, colesterol alto, etcétera. Y muchas de las, aunque obviamente no es el único factor que influye, pero la alimentación y, por ejemplo, esas meriendas o esos desayunos dulces que se llevan al cole, pues la verdad que es bastante preocupante y afecta bastante. Yo, por ejemplo, una de las cosas que creo que puede afectar a que este consumo se dé es que no notamos que nuestro hijo les afecte aparentemente, porque claro, como son pequeños, no engordan porque ellos no son a lo mejor de engordar por su tipo de metabolismo o lo que sea, pero es cierto que interiormente le está perjudicando. Entonces, puede ser que eso, que no, como no vemos un cambio, no vemos que Ujú. empeore, pues se sigue utilizando ese tipo de merienda que en realidad es lo fácil, porque es muy sencillo comprar, como bien dice, bollería y que se lo lleva al cole. Tú compras un paquete de 5 y ya tienes la semana planificada. No que preparar una merienda, un desayuno bien, o sea, que les aporte de verdad cosas nutricionales, pues costará más trabajo y también supongo que quizás algo de más dinero, ¿no? A ver, también depende mucho, porque yo siempre lo digo cuando viene la familia a las consultas o cuando yo que sé, en formaciones o así en este tipo de situaciones,
más fácil, más rápido y más barato que una pieza de fruta en la mochila. No es ni siquiera esa bollería. Lo que pasa es que Ujú. es verdad que como los niños están tan acostumbrados también a esos sabores tan dulces, tan intensos de toda esa bollería, pues claro, la fruta muchas veces, si no están acostumbrados desde pequeños, cuesta mucho trabajo. Y Claro, mandarle una pieza de fruta, pues en muchas ocasiones el problema es eso, que sabes que va a venir de vuelta, por así decirlo, que va a claro. terminar picando de todo lo demás de los compañeros que a lo mejor les gusta más. El año pasado, por ejemplo, en mi centro se hizo un proyecto interdisciplinar que era el cuidado de sí mismo. Había dos, el cuidado del entorno y el cuidado de sí mismo, ¿no? Pero nos compete este tema, el cuidado de sí mismo, y lo que hacíamos los tutores era que potenciábamos con actitudes positivas nuestra aplicación, pues aquellos alumnos que traían fruta y lácteos, pero no todo tipo de lácteos, sobre todo Ujú, fruta a los recreos. Entonces teníamos una lista y vamos apuntando el que llegara mínimo a 2 veces por semana, pues se le premiaba con eso. ujú. Sí, de hecho, por ejemplo, yo sé que aquí en Andalucía hay también bastantes centros con la iniciativa esta de, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es verdad que es eso para incentivar el tema de la fruta, los recreos y demás, que cada vez se está haciendo más esto de echar fruta, incluso eso, de ofrecer fruta desde los centros educativos, que está genial. Pero es verdad que todavía, pues eso, queda primero lo que decíamos, el desconocimiento, lo que comentabas tú de cómo no vemos los efectos en el momento, que son cosas que pasan, que te das cuenta a largo plazo y demás. Perdón, que tengo la garganta hoy ya de hablar. Nada. Pues eso, que como son cosas que solo vemos los efectos luego a largo plazo, pues no le damos tanta importancia. Y luego es lo que pasa, es verdad que cuando lo dejamos al azar muchas veces de la familia, hay familias que están muy concienciadas en ese sentido, o si desde los centros se fomenta esto de consumo de fruta y demás, genial, pero hay otras familias, otros ámbitos y otras situaciones en las que por desconocimiento simplemente esto no está tan al día, tan de actualidad y no se fomenta tanto ese consumo de fruta. Entonces, todo esto es Ujú. interesante. Es que creo que eso, lo que comenta, desconocimiento por un lado y también lo fácil que es, como hemos hablado. Entonces, yo creo que también los padres y madres que nos estén escuchando deberían también de predicar con el ejemplo. Es como el que quiere que el niño lea, pero el padre o la madre no leen nunca, ni el niño lo ve lee nunca. Entonces, pues ocurre eso, o el uso del móvil. Si te ve todo el día el niño con el móvil, él va a querer el móvil. Y si Claro. tu hijo o tu hija te ve comiendo pues fruta o en vez de optando, o sea, si tienes la opción de tomarte algo de bollería o algo de fruta y optas por la fruta, pues seguramente sería un buen punto de partida para que ellos vean que eso, pues que es algo natural y es algo como normalizado dentro de la familia. Eso es, el ejemplo al final para los niños es lo más importante. Entonces, si lo ven en su entorno, si desde pequeños es lo primero que se les ofrece, va a ser como lo más fácil, por así decirlo, que cojan ese tipo de cosas. Incluso hay niños que así eligen como primera opción una fruta antes que a lo mejor un dulce, porque es que llevan viéndolo desde pequeños en su casa. Lo que pasa es eso, que todavía son minoría, por así decirlo. Claro. Y qué tipo de alimento, además de la fruta, recomendarías para el recreo? Pues a ver, para el recreo, igual que para cualquier comida, yo siempre digo, porque normalmente hay ciertos alimentos como que los tenemos asociados para el desayuno, para la media mañana, y luego lo que es la comida y la cena, pues obviamente si comiésemos todos los días lo mismo, sería impensable. Entonces, tenemos que trasladar un poco esto y que no nos cerremos a sota, caballo y rey en lo que es las meriendas del recreo, en los desayunos y demás, porque es verdad que muchas veces pensamos, fruta, no le gusta, lácteos, lo que decimos, a ver la calidad del lácteo y demás, bocadillo de embutido, y nos quedamos un poco ahí, no sabemos salir de esa parte. Y Ujú. podemos incluir, igual que en cualquier comida, cualquier alimento mientras sea saludable. Por ejemplo, muchas veces yo se lo digo a los papás que podemos meter incluso verduras pequeñitas, tipo bastoncitos de pepino, cosas así en un recreo, en una media mañana. Y es verdad que es algo que al principio sorprende, pero podría formar parte perfectamente de esos desayunos. Lácteos, lo que decíamos, podemos incluir lácteos, pero que sean lácteos de calidad, pues que sea, por ejemplo, una botellita de leche o los bricks que venden ya pequeños de leche normal, o echárselo nosotros en una botella simplemente.
Podemos echarle, por ejemplo, también siguiendo con los lácteos, algún yogur que sean naturales, unos yogures que, por eso que no vayan, los yogures de sabores, azucarados, todo este tipo de cosas, pues al final son postres lácteos, no son lácteos de calidad. También podemos tirar, pues, dentro del tema de los bocadillos, que pueden ser también una opción bastante interesante, además como que le dan también un aporte extra de energía, por así decirlo, en esos momentos de pues, cuando tienen educación física y todas estas cosas, pero que sean bocadillos que sean de calidad, que no tiremos todo el día de embutido, que parece que nos sacan del chorizo, el salchichón y con un poco de suerte el atún con tomate y ya nos perdemos un poco al hacer los bocadillos. Y en Entonces, pues eso, cuanto hacer otras opciones. el Sí. tipo de pan, por ejemplo, afectaría, Ujú, por ejemplo, el pan de molde o el pan que se suele comprar normal, ¿cuál sería ujú. más preferible? Lo más recomendable es un pan integral. Siempre hace posible que sea de barra mejor que pan de molde, porque normalmente el pan de molde lleva grasa añadida y demás y no suele ser de muy buena calidad. De todas formas, es verdad que, por ejemplo, los niños más pequeñitos, pues hay veces que se coge algún pan de molde porque es más blandito y les cuesta menos trabajo y demás, pero siempre sería recomendable buscarlo que lleve los menos ingredientes posibles, que sea lo más natural posible, dentro de que la palabra natural está sobrevalorada en muchas ocasiones, pero bueno, y que sea sobre todo que sea un pan integral, que sea, si no 100% harina integral, que por lo menos un porcentaje bastante alto sea de harina integral, porque el pan blanco tampoco, aunque es algo que bueno, que de forma ocasional se puede consumir sin problema, pero la recomendación sería mejor un pan de calidad integral, bien de barra o en algunos casos eso de molde, pero fijándonos muy bien en qué tipo de pan, sí. ¿Y qué le ponemos entonces? Si no le ponemos embutido, ¿qué le ponemos? Pues a ver, le podemos poner un montón de cosas, desde cosas tan básicas como una rodaja de tomate con unos trozos de un buen queso, de un queso tanto fresco como un queso más curado, como por ejemplo el típico bocadillo de atún con tomate puede ser una buena opción si ese tomate frito, volvemos a lo mismo, no lleva mucho azúcar, a lo mejor un tomate incluso que se puede hacer casero, o rodajas de tomate natural que le podemos echar con el atún. Podemos hacer también bocadillos de cosas un poco, bueno, típico bocadillo de tortilla francesa y demás, que a lo mejor es verdad que para los desayunos así, como que no nos paramos tanto a cocinar ese tipo de cosas, pero puede ser también muy buena opción. Podemos echarle también patés vegetales, se pueden hacer patés, por ejemplo, de berenjena, patés de pimiento. Podemos echarle también, por ejemplo, hummus, que es patés de garbanzos también con un poco de tomate o con alguna verdura. Opciones también podemos hacer opciones dulces, incluso con fruta, por ejemplo, un bocadillo o incluso una tostada para el desayuno con plátano machacado y un poquito de canela, un poco de plátano, por ejemplo, y queso fresco. Son opciones que están también bastante buenas. Se salen un poco de lo que estamos acostumbrados, pero pues eso siempre, si la base es un pan integral de calidad y luego tiramos de alguna verdura o alguna fruta algo de proteína, pero que sea proteína de calidad, pues un queso bueno, que no sea típico queso a lo mejor así, tipo tranchete y cosas así. Mm, restos, incluso yo muchas veces lo digo, restos de la cena, si nos ha sobrado que hemos preparado una tortilla de verdura o alguna cosa así, podemos meterlo en el bocadillo y no pasa nada. Lo que pasa es eso, que es que no estamos acostumbrados a ese tipo de desayuno, Ujú. A mí pero son buenas opciones. se me está ocurriendo que quizás alguna familia que nos estén escuchando digan, "Fo, mi hijo le voy a poner yo paté de verdura enseguida", o no, puede ser, ¿no? Entonces se me está ocurriendo que quizás una buena opción para que el niño o la niña pues tenga más ganas por tomárselo, ese bocata, es que lo preparen en familia, Ujú, eso ¿no? es, Podría, el implicarlo en la cocina es fundamental para que se claro, animen a porque probar cosas. tomarse algo que él mismo ha hecho, yo creo que puede tener mucho más aliciente y puede ser una buena forma de empezar a, pues eso, como dice, a incluir otros alimentos que no se nos había ocurrido ni siquiera que podrían llevarse al recreo. Pero bueno, Ujú. si alguna familia lo prueba, hacerlo en casa y demás, pues eso, que nos lo deje en los comentarios, que nos explique un poco su experiencia, que estaremos encantados de comentarlo. Y bueno, saliéndonos un poco de esto, ¿alguna recomendación más?
Pues bueno, saliendo un poco, a ver, si con alguna ideilla así más de tema de desayunos, también eso, no olvidar siempre que, por ejemplo, lo que comentábamos del tema de la fruta, cuando le echemos fruta, también que la hagamos un poco atractiva. A lo mejor una pieza de fruta como tal, el niño no, sobre todo más pequeñitos, no terminan de agradarle, pero igual que los adultos comemos por la vista, los niños también comen mucho por la vista y esto se Claro. aplica tanto a los desayunos de media mañana como en cualquier momento. Entonces, pues eso, hacerle en plan, meterle incluso como la fruta en bolitas con bolitas también de queso, hacerle así formas con algunos moldes, jugar mucho también con la creatividad, que al principio parece que implica mucho tiempo, pero realmente no es tanto tiempo. Cuando le pillas el truco no es tanto. Y bueno, y un poco eso, sobre todo intentas también, por ejemplo, temas de batidos, temas de zumo y todas estas cosas así. Podemos también hacerlo en casa, caseros, con una pieza de fruta, vamos, con frutas tipo plátano y demás, y un poquito de leche. Podemos prepararle nosotros batidos caseros a los niños en casa, a los niños y para los adultos, que yo siempre lo digo, que esto lo podemos tomar todos. Y al final se están llevando algo fácil, cómodo, porque al final es verdad que los niños a la hora del recreo lo único que les apetece es ponerse a jugar, pues bueno, pues es verdad que el batido es como algo fácil, se lo beben Sí, es rápido y demás. rápido. Eso es. Pero bueno, si lo hacemos en casa, por ejemplo, con cacao puro, leche y plátano, o con fruta y leche de cualquier tipo de fruta, pues podemos sacarle también cosas bastante que les guste también, que prueben cosas nuevas y que no sea el típico batido industrial o el típico zumo Ujú. Pues yo creo industrial. que se me está ocurriendo que quizás podríamos más para adelante grabar un programa con recetas para hacer en familia y para llevar al recreo y para merendar, que creo que podría Ujú, estar bastante interesante. Una cosa que te quería preguntar, que puede ocurrir, no sé, a ver, tú me comentas desde tu experiencia, la típica familia que es muy estricta con la alimentación, ¿vale? ujú, El niño no toma nada de grasa, nada de chocolate, todo saludable 100% desde que se levanta hasta que se acuesta todos los días de la semana. ujú, ¿Eso puede causar en el niño el efecto contrario al que se está pretendiendo? Quiero decir, llega un cumpleaños, el niño ujú. ve pues patata frita, ve golosinas, dulce de todo tipo y se va a poner, vamos, hasta arriba, porque claro, no toma nada de eso nunca. Ujú. Claro, aquí hay que ver un poco desde qué punto de vista se le educa al niño en esta educación alimentaria, o sea, pues sí, en esta educación alimentaria, ¿vale? Si tú al niño lo educas de tal forma que se come sano, pero ellos ven que hay cierta, pues eso, cierta apertura de que, porque si un día hay un cumpleaños o algo así, ellos pueden comer lo que les apetezca, normalmente el niño va a probar ciertas cosas, a lo mejor algunas le gustan, obviamente, otras a lo mejor no le gustan tanto, pero en general no se van a exceder ni vamos a provocar ahí un monstruito del azúcar, por así decirlo, ¿vale? Porque se salgan. Pero sí que es verdad que es importante que eso, que los eduquemos siempre desde la posibilidad de que no le estamos prohibiendo ningún alimento, porque eso, si Eso, los ahí es donde educamos, quería yo llegar. eso es, si lo que estamos haciendo es prohibir, lo que podemos provocar es precisamente eso, el efecto contrario, porque al final viven en el momento de las comidas como un castigo o como algo negativo, en lugar de como algo que lo estén disfrutando. Ujú. Entonces ahí es donde está sobre todo el secreto, por así decirlo, en que hay que saber educarlo, decir, hay que comer sano, pero no estamos prohibiendo ningún tipo de alimento. Si en algún momento quieres probar un alimento de estos, igual que lo vamos a comer pues los papás o los adultos, no hay ningún problema. Así no habría problema, pero de la otra forma sí que es verdad que puede llegar incluso a obsesiones y pasamos a lo que hablábamos al principio, en niños o en personas que estén predispuestas genéticamente a trastornos alimentarios, a obsesiones y demás. Ujú. Muy bien, Irina, pues yo creo que ha quedado todo muy interesante. La verdad que yo estoy aprendiendo mucho también contigo, porque de nutrición tampoco es que yo esté muy puesto. Nada, pues si quieres, bueno, deciros también que la podéis encontrar en Instagram, Irina Casablanca, ¿no? En la cuenta. Irina Casablanca, ADN, sí. Irina Casablanca DN, ahí podéis seguirla porque tiene un montón de cursos de formación y da un montón de consejos que os van a encantar. Así que os animo a todos a que la sigáis en Instagram.
Y nada, yo encantadísimo de tenerte aquí conmigo, de que tener una gran profesional de la nutrición. Y yo encantado de que vuelvas cuando quieras a seguir contándonos cosas tan interesantes como hoy. Gracias, gracias a ti por la oportunidad y por querer divulgar también en temas de nutrición, que muchas veces no en todos los sitios se puede hablar de Sí, estos sí, yo temas. creo que está muy ligado a la educación y es algo de lo que también se puede aprender mucho. Así que nada, Ujú. Irina, muchísimas gracias también a todos los que nos estáis oyendo y viendo. Muchísimas gracias por dedicarnos este ratito. Sabéis que lo hacemos por y para vosotros. Y bueno, si os ha gustado y os parece interesante, pues la mejor manera que tenéis de demostrarnos que os gusta, pues dándole un poco de difusión, que es la forma de hacer que esta cuenta llegue a más personas y este podcast también. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí, dedicarnos este ratito, como he dicho, y nos vemos en el siguiente programa. Irina, muchas gracias de nuevo. Hasta la Gracias a ti. próxima. Adiós.